Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo tenía algunas preguntas que formularle al invitado. Ha dicho usted que a través de la Presidencia, como gobierno regional, estuvo al margen de esta negociación que procuraba impulsar el proyecto Olmos. Sin embargo, en su gestión se dan algunos acuerdos regionales. ¿Recuerda usted qué acuerdos regionales se dieron? Sí, pero lo que quiero aclarar, congresista Alejandra Aramayo, de que no es que uno esté al margen, ¿cierto? O sea, imposible estar al margen porque estamos dirigiendo ese proyecto y queremos que sea una realidad. Lo que yo he dicho, y lo subrayo, es que todo el tema económico, todo el tema de la venta del proyecto o la buena pro del proyecto es direccionada por Proinversión, cuyo presidente de Proinversión era el primer ministro, y donde participa el ministro de Economía. Imposible que el gobierno regional, de cualquier gobierno regional, pueda hacer una obra si no tiene la autorización del ministro de Economía o del primer ministro, y ciertamente si no ha trabajado Proinversión. Yo tenía la idea de que podríamos hacerlo a través del Estado, como por ejemplo se está haciendo el Alto Piura, pero bueno, ya ven ustedes qué pasa en Alto Piura. Si no hubiéramos hecho esto no hubiera salido, pero usted me dice qué decretos o qué participación ha habido, ¿no es cierto? Nosotros, para poder aprobar este proyecto, necesitamos el visto bueno, primero, del Consejo Regional. Si no hubiera habido voto del Consejo Regional, los proyectos no se hubieran hecho. Fíjate, y hubo un convenio entre Proinversión, el gobierno regional, pero con la autorización del Consejo Regional, donde no solamente estaban gente de mi gobierno, sino también había de la oposición, y en este caso habían dos miembros de la oposición del Partido Aprista que avalaron también lo que estamos haciendo, porque estamos en el camino correcto. Bueno, yo le circunscribía mi pregunta porque encuentro acá dos acuerdos que emiten en su gestión cuando usted era presidente, que además usted suscribe, dos acuerdos regionales. El primero es el Acuerdo Regional 021-2003, que dice, ¿no? Se acuerda, artículo primero, ratificar la aprobación de un convenio de cooperación interinstitucional para la promoción de la inversión privada del proyecto Olmos, celebrado entre el gobierno regional de Lambayeque y Proinversión. Este acuerdo es de fecha 8 de marzo del año 2003. Quisiera que me explique cuál era la implicancia de ese convenio interinstitucional con Proinversión. ¿En qué consistía? Más aún cuando tienen otro que se da a los pocos días, que es el Acuerdo Regional 029 de fecha 28 de marzo del año 2003, por el que el artículo primero dice ratificar en todos sus términos y condiciones el acta de aprobación de cronograma de actividades del plan de promoción de bases del concurso de proyectos integrales para la concesión del proyecto Olmos. Entonces, Proinversión trabajaba de la mano del gobierno regional Lambayeque y no hacía, porque usted ha dicho repetidas veces que no es un técnico. Yo no soy un técnico, pregunten a los técnicos, ha sido una recurrente en su participación, cuando usted tiene experiencia, licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, diputado por Izquierda Unida del 85 al 90, presidente regional por el Partido Humanista Peruano del 2003 al 2008, presidente del Consejo de Ministros de octubre del 2008 a julio del año 2009, congresista de la República del año 2011 al año 2016, segundo vicepresidente de la República del año de julio del 2011 a julio del 2012, usted tiene una carrera política que le ha podido dar algunas capacidades técnicas y ha emitido acuerdos regionales que le permiten trabajar algunos temas con Proinversión. Detalle usted, por favor, la característica y la trascendencia de los mismos. Ya, se olvidó que era abogado, ¿no? No es ninguna disculpa. No lo digo porque conozco las leyes también. En principio, si no se hubiera hecho la firma con Proinversión, no había obra. O sea, es evidente. O sea, nosotros dijimos hay que ir a INADE, el gobierno dice no. O sea, quien hace todo el proceso es Proinversión. O sea, si no firma un convenio con Proinversión, entonces estaríamos hablando de que no habría Olmos, estaríamos reunidos por gusto, ¿no? Porque no habría habido Odebrecht, no habría nada. Entonces, sí, se hace el acuerdo con Proinversión, que es la institución
que ve todos los proyectos de inversión del país desde la época de, no sé si del presidente Fujimori o la época del presidente Toledo. O sea, Proinversión es una institución que existe de acuerdo a la Constitución del Estado para promover las inversiones. Entonces, yo no podía decir, ¿sabe qué? Quiero Olmos y no firmar el convenio. Entonces, es ilógico. Era fundamental hacer eso. Pero además yo le digo, presidenta y congresista Alejandra, señor congresista, nosotros antes de tomar una decisión, hicimos que la Contraloría General de la República nos diga si está bien o está mal. Hay dos contralores de la República que actuaron. Primero, Genaro Matute, que ustedes recordarán, antes de firmar le dijimos, infórmanos. Y él no puso ninguna observación al proyecto, ninguna observación. Y después, a raíz de algunas denuncias que se hacen con el ex contralor de la República anterior, se ve todo y sí, todo está en orden. O sea, lo que siempre hemos procurado nosotros, por la experiencia que uno tiene, como bien dice la congresista, es hay que prever antes que lamentar. Entonces, nosotros actuamos luego de el visto bueno de la Contraloría General de la República. ¿Cómo interviene a través de la presidencia en este plan de concurso de proyectos integrales para la concesión del proyecto Olmos, cuando usted era presidente del gobierno regional? Si pudiera detallarnos. Disculpe, no le entendí. Dice en el artículo primero del segundo acuerdo regional que di lectura, el 029, aprueban el acta de aprobación del cronograma de actividades y el plan de promoción de bases del concurso de proyectos integrales para la concesión del proyecto Olmos. ¿Cómo interviene el gobierno regional? Directamente, porque el gobierno regional era parte del proyecto Olmos, trabajamos directamente con Proinversión. Aquí tenemos nosotros que en el tiempo que usted menciona, el presidente, el director ejecutivo, era un señor cabal y honesto en el país, el señor Luis Yulfo Sender, que es el que trabaja con nosotros la primera parte del proyecto de Proinversión. O sea, el gobierno regional tiene que acompañar, sus técnicos tienen que acompañar a Proinversión hasta el final. O sea, los técnicos nuestros, la parte técnica y la parte económica, la discuten con Proinversión. Para el precio del agua es una banca especial que contrata Proinversión y nuestros técnicos que van viendo. O sea, el acompañamiento es constante, porque nosotros éramos los dueños de casa. ¿Le presentan algún informe técnico al haber terminado ese proceso? Claro, todos los informes técnicos se van presentando, porque si no, no podría haber el proyecto. O sea, el proyecto se hace realidad con una firma pública, tanto en la presidencia de la República, en Palacio de Gobierno, como en el pueblo de Olmos. Es más, podrían ustedes ver, señora congresista o señorita, todos los informes que hacen medios de comunicación prestigiosos como El Comercio, etcétera, etcétera, que saludan la realidad del proyecto Olmos, y lo reitero con el informe de la Contraloría General de la República. Usted firma, ya no cuando es gobernador regional, sino cuando es presidente del Consejo de Ministros, un decreto de urgencia, el 047-2008. Usted ha sido bastante crítico respecto al Sistema Nacional de Inversión Pública, que ha dicho que no servía para nada, y eso también es cuestionable. En este decreto... No sé, no le entendí esa parte. ¿Qué cosa es cuestionable? Se lo voy a repetir. Sí, por favor. Usted firma como presidente del Consejo de Ministros un decreto de urgencia, que se lee: dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones público-privadas que promueve el gobierno nacional en el contexto de la crisis financiera internacional. Usted lo firma. Y antes, en las preguntas formuladas por mis colegas, usted ha sido muy crítico con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ha dicho, el SNIP servía para poco, venían las autoridades a mendigar. ¿Cuál era el objeto de este decreto de urgencia 047? Le he leído el título. Artículo 3, para que me dé su comentario. Viabilidad de los proyectos. La viabilidad de los proyectos a que se refiere el artículo anterior podrá ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad. Es decir, que con este artículo se está exonerando al Sistema Nacional de Inversión Pública de que pueda intervenir. Si nosotros revisamos la página del MEF
y vemos cuáles son los beneficios que tenía el Sistema Nacional de Inversión Pública, se tiene, por ejemplo, es uno de los sistemas administrativos del Estado que tiene como finalidad optimizar los recursos públicos. ¿Usted desconoció eso? Porque a mí me llama la atención, porque más abajo en este mismo decreto de urgencia que usted firma, dice, artículo 7, contratación de estudios de consultoría. En un plazo máximo que no exceda tanto plazo, los contratados a partir de la publicación del decreto de urgencia, Proinversión deberá publicar su reglamento y contratación de estudios y consultoría. O sea, se sacan los sistemas que cautelan el manejo de la cosa pública, de los bienes, de sus recursos, y por el contrario, se faculta la contratación de consultorías, desconociendo un aparato que funcione bien para el fin. Si usted me pudiera responder. Gracias, presidente. Claro, lo que yo le dije es que el SNIP se creó en época de las vacas flacas y los gobernantes, para no gastar, porque no había economía, ponían todas las trabas a los alcaldes y a todas las trabas a los gobernantes regionales para que no hagan obras, porque no lo podían hacer. Los ministros de Economía siempre cierran la llave porque quieren ahorrar, siempre invierten en la capital de la República y se olvidan lo que significa las regiones. Yo creo que usted es provinciana y lo entenderá mejor todavía que yo. Segundo, hay que recordar en la época, en los años anteriores, cómo los gobernantes regionales sacaban un organigrama de todo lo que significaba para poder hacer una obra que demoraba 2 años, 3 años, porque siempre el bendito SNIP se oponía y siempre había prefactibilidad, factibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no me contradigo. Y en estos decretos que usted menciona, hay que ponerse en la época, ¿ya? Había una crisis económica horrorosa y la inversión privada, por más que se llamaba la inversión privada, no llegaba. Yo recuerdo muy bien que el año 2008 el país había crecido, si no me equivoco, entre 8.9 y 9.2. Viene la crisis, el gobierno del presidente García invita a los inversionistas, etcétera, etcétera, nadie invierte, y entonces se decide, como ha hecho el último gobierno, sacar la mayor inversión pública para poder dar manos de obra, para dar trabajo y para poder lograr proyectos de suma importancia. El decreto que usted me menciona es el decreto de la línea 1, ¿no es cierto? Del tren eléctrico, ¿no? Bueno, en todo caso es eso. Lo que hacemos es dar facilidad. Es facilidad para que puedan haber obras, pueda haber trabajo y el país pueda crecer. Eso es. En el artículo 9, yo estoy por terminar, presidenta, dice, entre otras cosas, que solo se necesita la aprobación en un formato digital, en un CD, para que se pueda, por ejemplo, únicamente la aprobación del Consejo Directivo de Proinversión mediante acuerdo deberá ser publicado en los diarios oficiales peruanos. Aprobación de la modalidad de la promoción de la inversión privada. Aprobación del plan de promoción y modificatorias. Propuesta de la Dirección Ejecutiva de Proinversión. Autorización de viajes al exterior con motivo de actividades de promoción. Todo en un CD. Entonces, la pregunta es, ¿el costo de destrabar esta flexibilización no fue irresponsable? ¿No se generó acaso las condiciones para que se montara paralelamente un aparato de consultorías que ya hemos visto, le han vendido al país todo lo que han podido y que no solamente han hecho negocios, sino que han sumido en una etapa de corrupción al país? ¿Ha hecho usted una evaluación de estas medidas que se dictaron? Más aún cuando este decreto de urgencia se da luego de 3 meses que usted viaja al Brasil el 17 de septiembre del 2008. Por supuesto, en esa fecha no se conocía lo que hoy se conoce, pero son coincidencias que vale la pena destacar. Gracias por la respuesta. A ver, esa es una buena pregunta y trataré de darle una buena respuesta. Los decretos no son malos. Lo que son malos son los corruptos. O sea, si yo trato de desarrollar mi país, yo no puedo pensar que hago una ley y va a haber un corrupto que se va a aprovechar. Si no trabajo, no hago nada. O sea, si vamos a estar persiguiendo a la gente porque son asesores, etcétera, estamos mal. Lo que tenemos que ver nosotros, y con el respeto que se merecen todos los peruanos, no solamente la Comisión, es ver quién se aprovechó de las leyes. O sea, si no aceleramos la cosa, yo recuerdo, por ejemplo, el tren eléctrico venía del año 98.
Y cómo, al margen de lo que puede haber pasado, cómo soluciona el tema del transporte, el tren eléctrico. Entonces, yo no me hago una autocrítica ahí y lo volvería a afirmar. Yo he dicho eso, no solamente lo digo acá, lo he dicho cuando hablamos de los colegios emblemáticos. El problema no son los decretos, el problema son los corruptos. La población no quiere demorarse 50 años para tener un proyecto. Hemos esperado 80 años Olmos, habría que preguntar cuántos años más se espera para Alto Piura, para Majes, para Chavimochic. Entonces el problema son las personas, son los corruptos que tenemos que cortarle la cabeza, tenemos que investigar, no hacer cacería de brujas, pero castigarlos. El Partido Humanista, por el cual usted fue gobernador regional, dice: creemos que el sistema económico debe estar al servicio del ser humano, por sobre todo los intereses del mercado y del estatismo, por lo que postulamos a un régimen de economía humanista, que estará basado además en la práctica de una transformación productiva, el pluralismo económico, la eficiencia, la equidad social, la sustentabilidad medioambiental. ¿Me puede decir en qué parte de lo que concibe el Partido Humanista está el objeto 1 de este decreto de urgencia? El presente decreto de urgencia tiene como objetivo dictar disposiciones extraordinarias para la facilitación de asociaciones público-privadas sin garantías mínimas del cuidado del manejo de la cosa pública, porque como he leído hace unos instantes, se flexibilizan todos los cuidados que se tenía que tener a este respecto. Sí, lamentablemente no somos gobiernos y no hemos puesto en práctica lo que creíamos, ¿no? Pero uno se adapta a quien gobierna. Y es evidente que somos humanistas, pero no somos tan tontos de no pensar que la inversión privada es importante. O sea, si un país no tiene inversión privada nacional y extranjera, no funciona. Nosotros los humanistas creemos en la inversión privada, creemos tenemos diferentes posiciones de repente frente al liberalismo extremo, pero sí creemos en la inversión privada. Nosotros somos el primer gobierno congresista, el primer gobierno que experimenta una alianza público-privada. Y yo sí creo en las alianzas público-privadas. En lo que no creo son los corruptos. Yo no creo en un estatismo. Nuestro país no hubiera caminado si no hubiera habido inversión privada. Nuestro país no hubiera tenido todo lo que tiene, no se hubiera desarrollado si no habría habido estas alianzas. Lo que pasa es que a nuestro país se lo malogran, vuelvo a repetir, las personas mal formadas que se aprovechan de la generosidad del Estado o de los gobiernos. Pero yo no creo que todos los políticos sean corruptos y no creo que todos los gobernantes sean corruptos. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Castro. Congresista Castro. Señora Presidenta, por su intermedio quiero hacer algún tipo de, sin el ánimo de entrar en debate, pero definitivamente debemos de puntualizar lo siguiente. Hace mucho tiempo se viene hablando de una manera profesa que el SNIP es una traba o cualquier cosa. Lamentablemente, incluso se dice que el señor Simón ha manifestado de proyectos de inversión, etcétera. Esto no solamente lo realizan en la actividad pública, se hace en la actividad privada, mucho más riguroso todavía que lo que somos nosotros. Son las etapas que necesita cualquier proyecto de inversión, aunque sea usted va a poner una granja y tiene que hacer un perfil, tiene que hacer un estudio de factibilidad, tiene que hacer un estudio de... Si no, no va a ser rentable nunca. Lo que ha pasado aquí en el Perú, lamentablemente el exceso de dinero que han tenido en algunos gobiernos, que no ha sido siempre, y lamentablemente lo han dilapidado con esa flexibilización primero y después con la exoneración. Por eso que hoy estamos investigando lo que está pasando, porque en su buena fe, en su ingenuidad como político, porque estamos creyendo en su buena fe, estamos creyendo en que usted no robó, no hizo nada, pero sí hay una situación, un manto de ingenuidad que después se traduce en un manto de impunidad, que eso es lo que no queremos, que eso es lo que particularmente quien habla. Yo no soy ni de extrema derecha ni de nada por el estilo, pero yo sí creo en que tiene que haber un mecanismo de control, porque si no ahí va a suceder lo mismo de siempre, porque hasta el justo peca en arca abierta, y eso no lo inventó yo ni mi abuelito, eso tiene más de 2000 años de antigüedad, y esa es la verdad del tema. Entonces nosotros tenemos que crear los mecanismos suficientes que sin llegar a ser una obstrucción, pero definitivamente no podemos dejar el arca absolutamente abierta como lo que ha pasado. Porque si no, no hubiéramos tenido Odebrecht, no hubiéramos tenido tal cantidad de situaciones en las cuales hoy estamos investigando, señora Presidenta, y quisiera solamente ratificarme en lo siguiente: todos los proyectos de inversión, en cualquier actividad, sea pública o privada, necesitan pasar por diferentes etapas que permitan asegurar la inversión, que es lo que nosotros no lo hemos hecho. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Castro. Una congresista
Había pedido una interrupción del congresista Mulder y el congresista García Belaúnde. Sí, Perdón. La congresista Alcorta, mil disculpas. Congresista, por favor. ¿Congresista Mauricio Mulder? No, a mí. Ah, el congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al señor y decimos invitados. Una cosa que es para reflexión, con un paréntesis importante y en negritas bien altas. El gobernador regional de Tumbes vendió estos terrenos de la frontera con Ecuador. El alcalde de Chiclayo, del cual usted ha sido gobernador regional, tenía la plata en los calzoncillos y los sencillos en el zapato. En Ancash, el gobernador regional, el que le seguía, el teniente, el segundo, el tercero y el cuarto, este gobierno no pudo hablar con nadie para inversiones, daño que recurrir previamente a un gerente, porque todos están presos. El gobernador del Cusco, en todas partes. Entonces, el tema es, la inversión sí necesita, y cuando más plata ha habido en el Perú, cuando más plata hemos tenido, es cuando más se ha robado. Sí necesitamos tener un sistema. El problema sí coincido que son personas también, pero se ha convertido en un botín de asalto de los gobiernos regionales y los municipios. Todo el mundo roba y es lamentable. Y sí hay que cuidar porque se han saqueado el país. Y esta corruptela brasileña que entró al Perú es la más grande de toda la República. Agarra geopolíticamente a todas las regiones. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Ya, presidenta, sobre lo mismo, acá el tema es que la licitación era por 112 millones y luego se aumenta a 186 conforme lo ha dicho el señor Reyeude, o sea, 74 millones de dólares más que hizo el señor cuando se dio cuenta de que esta cantidad había variado, primero. Y segundo, cuando se hace el otorgamiento de la Buena Pro para el traslado del agua, ¡oh, qué sorpresa! El único que compran 6 empresas las bases, pero el único que se presenta con un precio del traslado de agua es Odebrecht. ¿No le llamó de sorpresa esto, que solamente Odebrecht tenga la voluntad y la intención de trasladar el agua por un precio de 6.59 centavos y cobrar 401 millones de dólares durante 16 años por el traslado del agua? Aparte de los 183 que usted ya dijo, o sea, va a cobrar casi 700 millones, habiendo invertido 33 solamente. ¿Eso es asociación pública-privada? ¿Eso qué cosa es? O sea, el 80% o 90% lo pone el Estado con garantías o en efectivo, y solamente pone el 5% o 6% Odebrecht. ¿Eso cómo se llama? ¿Asociación pública-privada? Peor que chinchero. Señor Simón. Gracias. En principio, presidenta, nadie niega la importancia de los controles. O sea, en ningún momento hemos dicho que no haya controles. Sería absurdo pensar que no puede haber controles. Además, la Contraloría debe actuar. O sea, eso es clarísimo. Entonces yo creo que estamos de acuerdo con el congresista que habla del SNIP, pero no hablamos del SNIP. Lo que nosotros decimos es que hay que borrar las trabas burocráticas y ser más eficiente. O sea, que tiene que haber los controles y tiene que actuar la Contraloría. Lo segundo, yo no sé si los números, con todo el respeto de Víctor García, yo no sé si los números coinciden, ¿no? Yo creo que sería bueno averiguarlo, porque yo dudo sinceramente que Odebrecht haya invertido 33 millones y que el Estado peruano, economía, permita que eso suceda. O sea, eso es imposible. Creo que sería interesante ver exactamente cuáles son los números. Es totalmente cierto las cifras, ¿ah? Sí, no lo discuto con el congresista, sí. Pero le digo que tengo mis dudas al respecto, no lo creo. Bueno, son números, y los números no están sujetos a interpretación. Podríamos interpretar una norma. Bueno, pero entonces hay que investigar. Pero los números son fríos, y precisamente por eso es que estamos en esta pero yo sala. No tengo esos números. Entonces, permítanos con todo respeto, claro. Nosotros tenemos certeza, usted no conoce. Así que trabajamos sobre los números sobre los cuales los miembros acá tenemos certeza. Yo entiendo que el señor Yeude Simón se sorprenda con los números, porque él ha sido autoridad y ha podido verificar los números en su momento, o preguntar, o mejorar las ofertas, o ser un poco inquisidor, o averiguar. O sea, porque esto de acá es una estafa. Esto de acá, a mi mover, es una estafa al pueblo de Lambayeque y al pueblo peruano. Y Odebrecht quiere vender
Olmos en 600 millones de dólares. Ahorita lo están aprobando el decreto de urgencia 003 o el 004 para venderlo en 600 millones. Cuando, insisto, y reto a que alguien me demuestre, el señor Yehude o quien quiera, me demuestre que Odebrecht ha puesto más de 33 millones de dólares en efectivo. El resto ha sido garantías de dinero obtenido gracias a avales del Estado. Gracias a aval del Estado, que igual, si la región Lambayeque tiene aval del Estado, hubiese podido hacer la obra directamente. Si el Estado, si la CAF, o el Banco Mundial, cualquier banco le da garantías a la región Lambayeque, el señor Yehude hubiese hecho la obra directamente, sin necesidad de nada, ni de nadie. Pues la garantía, pues, cubre todo. La garantía es como tener un cheque casi en blanco. Entonces, claro, la garantía, ¿a quién se la han dado? A Odebrecht. La ley es a Odebrecht. El decreto de urgencia que el señor Yehude Simón firmó, el 49 del 2009, decreto de urgencia declarando en emergencia la concesión, la retribución económica anual por el servicio de trasvase del agua, o sea, el trasvase del agua, los 28 millones están respaldados por este decreto de urgencia firmado por Yehude Simón, Carranza, Leito Muñoz y el presidente Alan García. Aquí está. Entonces, si no hay control, evidentemente pasa lo que está pasando, ¿no? Así que yo entiendo que los políticos tenemos que trabajar para el pueblo, pero tampoco podemos trabajar para la corrupción o para la ineficiencia o para la exageración, ¿no? La palabra, presidente, disculpe. Adelante. Yo le puedo garantizar a mi amigo Víctor García Aranda que nunca he trabajado para la corrupción. Le puedo garantizar eso. Y segundo, de que yo tengo mis dudas. No le digo que usted esté mintiendo. Yo tengo mis dudas con los números, porque para nosotros no fue esa inversión de Odebrecht, salvo que le haya escondido a alguien. Y eso ya sería muy peligroso. Entonces sería bueno que Economía pueda informar exactamente cuánto invirtió. Pero el informe que tengo yo no es el informe que tiene usted definitivamente. Adelante, congresista Aramayo. Gracias, presidente. Bueno, los controles son absolutamente importantes, pero yo voy a volver a este decreto de urgencia 047-2008, porque finalmente este decreto de urgencia es la plataforma para que Proinversión pudiera tomar una serie de decisiones que han devenido en varios proyectos estratégicos. No han afectado al alcalde provincial, distrital, al del centro poblado, no han tenido injerencia en esa política descentralista, de buen manejo al que apelamos los provincianos y que usted aludió. No. Este decreto que usted ha firmado a través del señor presidente ha dado toda la plataforma legal para que Proinversión pueda hacer lo que ha hecho el decreto de urgencia 047-2008. Porque estas disposiciones extraordinarias han permitido, oiga usted, en el artículo 8, que el plazo máximo para los procesos de promoción de la inversión privada en ningún caso exceda los 6 meses, por ejemplo. Y por eso, como el sistema público es burocrático, anquilosado, lento, no, se contrataban a los consultores para que los consultores hagan el trabajo. Alguien podría considerar que usted es responsable de esta plataforma, seguramente bien intencionada, pero respecto a la que queremos saber hoy, si se hizo un control, un monitoreo de los efectos que produjo, porque esto se firma a los 17 días del mes de diciembre. ¿Pudo usted, en su cargo de premier, hacer un monitoreo y control de esta norma y las implicancias de la norma que se dictó? Le vuelvo a repetir, habría que estar en el momento que vivía el país, la necesidad de las obras, y segundo, de que usted entenderá de que hay organismos de control. O sea, la Contraloría General de la República tiene que estar a seguimiento de las cosas. El problema sería si la Contraloría no ha informado, porque hay informes, si estas investigaciones empiezan justamente porque vemos, por ejemplo, en el caso de Chinchero, que tanto se habla aquí, de que la Contraloría lo observa. Entonces, yo como primer ministro no tengo, o como gobernante regional no tengo un proyecto, tengo cientos de proyectos, pero además yo sí estoy de acuerdo que en ese momento de crisis grave en el país tenía que darse facilidades para la inversión privada.
Le comento. Cuando había inversión privada, que hoy día todo el mundo dice que la inversión privada es corrupta por la culpa de 2 o 3 o de 5 empresas corruptas, no todos los empresarios son corruptos.